Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gozo y qué alegría es dirigirme a ustedes a través de este precioso medio de comunicación para poder compartir con ustedes una meditación de la palabra de Dios. Hoy es lunes 8 de noviembre del año 2021. Hemos estado hablando de los efectos purificadores de la palabra. Y hoy nos toca un tema que son los efectos reveladores de la palabra de Dios. Es maravilloso lo que la palabra de Dios encierra, lo que la palabra de Dios nos revela día a día, y todos los días tenemos un nuevo conocimiento de la palabra y una nueva revelación de la misma. Hoy vengo poniendo en las manos del Señor esta pequeña enseñanza, diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te adoro, te glorifico y te exalto por lo que tú eres. Eres Dios eterno, eres Dios todopoderoso, eres grande y majestuoso, eterno, todopoderoso, que revelas a tus siervos toda verdad, Señor, y no haces nada, Señor, sin que antes lo revele a tus siervos. Bendito sea tu nombre, Señor, porque en las postrimerías de los tiempos, Señor, que estamos viviendo, tú estás revelando paso a paso, Señor, lo que nosotros debemos guardarnos, Señor, de lo que nosotros debemos preservarnos, de lo que nosotros debemos abstenernos de hacer. Pero también nos estás instruyendo, Señor, acerca de las cosas que debemos hacer a través de la obediencia a tu palabra, a través de honrar tu palabra, Señor, como honramos tu nombre todos los días de nuestra vida, en obediencia y gratitud al Dios Todopoderoso. Hoy quiero desarrollar el tema los efectos reveladores de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios como espada de dos filos, por lo cual hoy nos dice que es una arma cortante que parte el alma y el espíritu en dos. Y así nosotros tenemos una revelación sublime de la palabra. En el libro de Santiago capítulo 1, 23 al 25, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque si se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Es más, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado el que lo hace. Vea cómo la palabra de Dios nos invita a que nos formalicemos a ser hacedores de la palabra. Si somos seguidores de Cristo, somos no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios que está escrita. Hay 7 efectos prácticos que la palabra de Dios produce en nosotros, mientras con fe y obediencia recibimos y aplicamos sus enseñanzas. Estos efectos son: número 1, la fe, sin la cual nadie puede agradar a Dios. El nuevo nacimiento. Número 3, el completo alimento espiritual. Número 4, la sanidad y salud para nuestro cuerpo físico. Número 5, la iluminación y comprensión mental, o sea, la revelación. La victoria sobre el pecado y Satanás. La limpieza y la santificación. Vamos a examinar 2 formas más que la Biblia como la palabra de Dios obra en el creyente. Es nuestro espejo. La primera de estas palabras, que la Biblia es un espejo en la revelación espiritual. Hoy vuelvo otra vez al libro de Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios describe esta operación de la palabra en los versículos anteriores de Santiago y ya ha advertido que hay dos condiciones básicas para que la palabra de Dios produzca efectos apropiados en nosotros. Número 1, debemos recibirla con mansedumbre. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Es decir, una actitud apropiada, con un corazón, mente, y que nuestras reacciones y nuestras acciones estén de acuerdo a la voluntad de Dios y al testimonio de su palabra. Número 2, tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores de la palabra. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, tenemos que ponerla inmediatamente por obra, en práctica en nuestra vida. Que esta palabra se haga un rema, se haga vida en nuestra vida hasta que alcancemos y nos perfeccionemos y algún día lleguemos a la estatura del varón perfecto. Si no hacemos esto, Santiago dice que nos engañamos a nosotros mismos y estaremos llamándonos cristianos o discípulos o estudiantes de la Biblia, pero no estaremos aprovechando ninguna de sus bendiciones y beneficios prácticos. Podemos resumir esto diciendo que la Biblia obra en forma práctica en los que la aplican. Después de esta advertencia, Santiago prosigue en los siguientes 3 versículos. Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de la palabra de ella, este es semejante a un hombre que considera en su espejo natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvidando cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo, y la única diferencia que un espejo normal se muestra solamente lo que Santiago llama nuestro rostro natural, las facciones de las apariencias físicas externas. Pero el espejo de la palabra de Dios, cuando nos miramos en él, esta no solo muestra las facciones externas físicas, sino muestra la naturaleza y la condición espiritual interna. Revela los rasgos que ningún espejo material ni obra humana alguna puede revelarnos. Las características que jamás podríamos conocer de ninguna otra manera. Recuerde que mientras usted está leyendo la Biblia, la misma lo está leyendo a usted. Vea cómo la Biblia es como un espejo, que ya no son solo las condiciones y cualidades físicas, sino las cualidades espirituales. La Biblia, como he dicho, nos lee a nosotros mismos porque está escrita y fue divinamente inspirada. Muchas veces creemos o presumimos que en nuestras propias facultades intelectuales críticas y somos capaces de evaluar cualquier libro o sistema de sabiduría que uno quiera estudiar. Pero para sorpresa mía, cuando empecé a estudiar la Biblia, si bien no podía comprenderlo del todo, tomé conciencia de que estaba siendo medido por alguna norma que no era la mía, ni de ningún ser humano. Los placeres y lo que había traído el pasado perdieron todo poder de atracción para divertirme y me volví más consciente de la profunda necesidad de su palabra escrita. No comprendía con claridad, pero en el espejo de la palabra de Dios me estaban mostrando la verdad respecto a las necesidades y a mi vacío interno. Después de muchos meses, esta revelación me llevó incluso a conocer mi propia ignorancia y ceguera espiritual
Y al buscar a Dios con humildad y sinceridad, fue un mandato de Dios. Al contrario, de esta forma descubrí que quien me había revelado mi necesidad en su palabra escrita era capaz también de satisfacerla por completa en persona en medio del Señor Jesucristo. La Biblia es un espejo, pero en esta, como en otras acciones, es el resultado que produce en nosotros, depende en gran medida de nuestra reacción ante ella, ante nuestra actitud cuando somos confrontados por ella misma. En el mundo natural, cuando miramos en un espejo, normalmente lo hacemos con la intención de actuar de acuerdo con lo que nos revele. Por ejemplo, si nuestro pelo está despeinado, lo peinamos. Si vemos nuestro rostro sucio, lo limpiamos. Si nuestras ropas están en desorden, las arreglamos. Si vemos la evidencia de alguna infección, consultamos a algún médico. Pero ¿cuál es el tratamiento adecuado? La Biblia hasta eso nos da la receta del tratamiento adecuado. Para beneficiarnos del espejo, la palabra de Dios, debemos actuar de un modo semejante a un espejo que revela la condición de suciedad espiritual, y sin tardanza debemos buscar la limpieza espiritual que proporciona la sangre de Cristo. Si el espejo refleja la infección espiritual, tenemos que consultar al gran médico por excelencia. El salmista David en el Salmo 103, verso 3 al 5 dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Solo poniendo en práctica sin demora el remedio para que lo que el espejo de la palabra de Dios nos revela, podemos recibir perdón, la limpieza y la sanidad de todas las otras bendiciones que Dios ha provisto para nosotros. Es precisamente en este punto donde mucha gente deja de aprovechar debidamente el espejo de Dios para su propia pérdida espiritual y eterna. Como consecuencia de oír y leer la palabra de Dios y el mover del Espíritu de Dios, cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, vemos nuestra propia condición espiritual tal como Dios nos ve. La reacción inmediata es de congoja, remordimiento, comprendiendo nuestra necesidad y peligro que conocemos. Tal vez no hay un cambio real en la forma de vida. Al día siguiente, tal vez la impresión ha empezado a borrarse y empiezan a acomodarse otra vez los hábitos de antes. Muchos nos olvidamos de la clase de hombres que éramos. Nos olvidamos de las verdades desagradables que nos mostró el espejo, tan clara y fielmente. A veces es la indiferencia que hace que sigamos un derrotero equivocado que nos aleja de la palabra de Dios. No obstante, la palabra de Dios no solo puede revelar lo desagradable, sino también lo agradable. Además de descubrir que somos en nuestra propia condición caída sin Cristo, puede revelar no solo los trapos inmundos de nuestra propia justicia, sino también las vestiduras sin mancha de la salvación y la resplandeciente túnica de justicia que podemos recibir por fe en Cristo. No solo puede descubrir la corrupción y las imperfecciones del viejo hombre sin Cristo, sino también la sanidad, la perfección del nuevo hombre creado según Cristo. Si al principio el espejo de Dios revela la verdad de nuestro pecado e inmundicia, actuamos de inmediato y nos arrepentimos y creemos y obedecemos al Evangelio, la próxima vez que nos miremos en el espejo, ya no veremos nuestra vieja naturaleza pecadora, sino cómo Dios nos ve en Cristo, perdonados, limpios, justificados, nuevas criaturas, masa sin levadura,
nos hace comprender lo que nos ha ocurrido, el milagro, la gloria de Dios manifestada sobre nuestras vidas. El espejo ya no nos revela nuestros pecados ni nuestros fracasos, a lo cual el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo han pasado las cosas viejas, todas han sido hechas nuevas y todo proviene de Dios. En otras palabras, Dios mismo acepta la responsabilidad por cada aspecto y característica de la nueva criatura en Cristo Jesús, como está revelada en el propio espejo que proviene de Dios. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maravilla! Es el intercambio con Cristo, que fue hecho pecado por nuestra pecaminosidad, para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Qué maravilla es haber conocido la misericordia de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Nosotros no somos la justicia de Dios, fuimos hechos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo no hemos de alabar y bendecir a Dios? ¿Cómo no hemos de glorificar a Dios? ¿Cómo no hemos de adorarle y de bendecirle todos los días de nuestra vida con gratitud eterna por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él pagó, el justo por los injustos, y Él trajo la bendición y la salvación eterna a nuestras vidas? Padre, en el nombre de Jesús te adoro y te glorifico con toda gratitud eterna. Al que nunca hizo pecado fue hecho ofrenda por el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ya que en nuestra propia justicia éramos un trapo de inmundicia, según dice el profeta Isaías. Pero ahora fuimos hechos justicia de Dios en él y fuimos redimidos del pecado y de la muerte, Señor. Y ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y bien lo dijo el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya el hombre viejo murió, pero nosotros hemos resucitado con él y hechos en una nueva creación, según Dios. En el nombre de Jesús los bendigo con toda gratitud delante de Dios. Padre, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante sobre ti tu rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que pasen una preciosa principio y fin de semana, que todos los días sean días llenos de virtud y de bendición de Dios. Que Dios les bendiga. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.